¿Has estado alguna vez en un juzgado conjurado en el que un hombre estuviera en riesgo de ser condenado de por vida? Es un asunto serio. Una vez que se ha presentado toda la evidencia y que el caso ha sido cuidadosamente revisado, el jurado abandona la sala. Y cuando el jurado vuelve nuevamente a la sala, todo el mundo se sienta en absoluto silencio para escuchar las palabras del vocal del jurado. El juez pregunta: ¿cuál es su veredicto? ¡Qué momento solemne! Si el vocal dice la palabra inocente, un diluvio de alegría inunda a quien era juzgado, y sus seres amados respiran con alivio. Pero si el vocal dice culpable, el momento es trágico. Ese es el drama en las cortes terrenales. En este programa permíteme dirigir tu atención a una sesión en el juzgado más importante que nos afecta vitalmente a ti y a mí. Todo ser humano que ha vivido tiene una causa pendiente ante el juzgado de Dios, la Corte Suprema del Universo. Saludos, amigo y amiga. Soy Robert Costa y hoy presentaré un tema muy interesante, un tema en el que estudiaremos la profecía bíblica. Pero antes de comenzar, te invito a visitar nuestro sitio de internet quecurso.es, donde encontrarás cursos gratuitos de la Biblia, salud, educación y muchos más, muy interesantes para tu vida. Te los recomiendo. Amigo y amiga, Dios es amor, pero también es justicia. Por eso toda persona tiene una cita con el juicio de Dios. Nadie está exento. La Biblia afirma claramente en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En cierta ocasión se le preguntó al estadista Daniel Webster, ¿cuál es el asunto más importante que se le cruzó por la mente alguna vez? Y su respuesta da que pensar: mi responsabilidad personal ante Dios. Y hoy vamos a focalizar nuestra atención en el juicio. Hoy vamos a dirigir nuestra atención a Apocalipsis 14:7. Y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará en un tiempo futuro, sino que ha llegado ahora, aquí, en tiempo presente. En otras palabras, ya está. Ahora escuchemos cómo es esto. Apocalipsis 14, 6 al 12 muestra claramente que antes del regreso de Cristo habrá un mensaje que llegará a todo el mundo anunciando claramente cuándo comenzará la hora del juicio. El profeta Amós nos da esta seguridad. Dice: porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y los libros de Daniel y Apocalipsis son dos de los grandes libros proféticos que bosquejan la historia de este mundo. En Daniel, por ejemplo, la visión del profeta fue dirigida a la sala del trono celestial. Leo en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Queda claro entonces que el juicio tiene lugar en el cielo. Y en el 8º capítulo de Daniel, en el versículo 14, el profeta se enfoca en el tiempo del juicio. Escucha esto, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora bien, la pregunta lógica que tenemos que formular es esencialmente esta: ¿qué tiene que ver la purificación del santuario con el juicio? Es que la Biblia menciona dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. El santuario terrenal era un modelo del gran original que está en el cielo. Debía servir como una ilustración del plan de salvación. Hay dos servicios principales conectados con el santuario: el servicio diario y el servicio anual. Y con respecto al servicio diario, cuando un hombre pecaba, llevaba un sacrificio
confesaba su pecado sobre el animal y entonces lo mataba en lugar del pecador, en reconocimiento de dos hechos básicos respecto a la transgresión: que la paga del pecado es muerte y ningún pecador necesita morir. Y un sacerdote tomaba la sangre en un recipiente, derramaba la mayoría en la base del altar de bronce y llevaba el resto al interior del santuario. Y de esta manera el pecado era transferido del pecador al sustituto y al santuario. El cordero que moría representaba a Cristo, por supuesto, el Cordero de Dios. Cuán agradecidos podemos estar porque la culpa de nuestros pecados pueda ser transferida de nosotros a aquel que no tuvo pecado. Podemos regocijarnos en que, por medio de él, nuestros pecados pueden transferirse de nosotros al santuario que está en lo alto. Eso es lo que el salmista tenía en mente cuando dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oh, amigo y amiga, podemos tener paz, porque por medio de Jesús nuestros pecados están cubiertos por su sangre en el santuario celestial, del que habla claramente el libro de Hebreos. En el servicio diario, en el santuario terrenal, los pecados eran registrados simbólicamente. La sangre fluía el año entero, llevando el pecado al interior del santuario. Pero en el 10º día del 7º mes del año religioso, o sea, el día de la expiación, el santuario era limpiado. 10 días antes, cuando sonaban las trompetas de plata, se advertía al pueblo de que el día de la expiación había llegado. Tenían 10 días para inspeccionar sus corazones y arrepentirse de sus errores y confesar sus pecados. El día de la expiación era el gran día de juicio. Todo el que no participaba en el servicio era literalmente cortado del campamento de Israel. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy la declaración de Daniel 8:14? ¿Entonces el santuario será purificado? Lo mismo que significaba para Israel. Era una asamblea solemne ante Dios. Era un día de juicio nacional, a la vez que individual. Y cuando el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, el destino de cada persona quedaba sellado solemnemente para el próximo año y era señalado por el sonido de las trompetas. Las ceremonias terrenales descritas en Levítico 16 son figuras del juicio de Dios en el santuario celestial justo antes que Jesús aparezca en su segunda venida para recompensar a los que serán salvos. ¿Sabes que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte? Pero también dice que ningún pecador necesita morir, porque Dios ha proporcionado un sustituto en Jesús. El Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, ese es el sustituto. La pregunta es, ¿cómo podemos responder tú y yo al gran amor de Dios? ¿Recuerdas este versículo tan conocido, San Juan 3:16? Repítelo junto conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de los sacrificios diarios, los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente a través de la sangre del pecador al santuario donde se acumulaban hasta el día de la expiación. Y en el servicio de ese día se utilizaban 2 machos cabríos. Se echaban suertes, uno para ser macho cabrío del Señor y otro para ser el chivo expiatorio. Resulta que el macho cabrío del Señor era sacrificado y su sangre se ofrecía como ofrenda por el pecado. Ahora continuemos leyendo en el libro de Levítico. Y echarán suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora contempla al sumo sacerdote ingresando a través del velo al lugar santísimo. Dice: degollará después el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto está en Levíticos 16:15. El propiciatorio, o asiento de la misericordia, como se lo conoce, representa nada más ni nada menos que el trono de Dios en el santuario celestial.
donde Jesús defiende nuestras causas. Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Cuando el sumo sacerdote se paraba ante el asiento de la misericordia, estaba ante la presencia misma de Dios. Si lo hacía con pecado en su vida, moría de inmediato. Es que ese sumo sacerdote representaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial. Por otra parte, el chivo expiatorio era llevado al desierto donde moría y representaba la muerte de Satanás, el originador y cómplice de todo pecado. A esto se lo llamaba el servicio anual. ¿Sabes tú que Satanás es responsable del pecado que existe por todas partes? Por eso es que él carga con toda la culpa corporativa, el total del pecado de la humanidad. Él debe pagar el precio por sus acciones malignas en el lago de fuego, donde será erradicado para siempre. Consideremos ahora nuestro texto bíblico clave para este día. Y dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Dios le dio a Daniel este mensaje en un sueño, pero Daniel no entendió el significado de la visión. Veamos en Daniel capítulo 8, versículos 16 y 17. Y nos dice así: Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Bueno, aquí hay 3 puntos que arrojan luz sobre esta profecía de los 2300 días que se le entregó al profeta Daniel. Número 1. Gabriel es claro en su introducción: la visión se extiende hasta el final del tiempo. Número 2. Dado que el servicio del santuario terrenal se interrumpió cuando Jesús murió en la cruz, y como la profecía de Daniel continúa hasta el fin del tiempo, entonces los 2300 días deben aplicarse al santuario celestial de Dios. Y 3. Aquí tenemos una clave vital para la comprensión de esta visión, porque en la profecía bíblica el tiempo es simbólico. ¿Dónde encontramos la clave dorada para abrir el significado del tiempo en la profecía bíblica? Está en la misma palabra de Dios. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Día por año te lo he dado. Así que tenemos aquí que un día profético es equivalente a un año literal. Por lo tanto, 2300 días es igual a 2300 años en la profecía. Y dice la Escritura en Daniel 8: Y yo, Daniel, estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora, Daniel 8 cierra con esta escena. Y Gabriel comienza su explicación, pero Daniel se desmaya después de la introducción. Es por eso que Gabriel interrumpe su explicación y lo deja para más adelante. Y en Daniel 9 abre con la oración fervorosa de Daniel pidiendo entendimiento y dirección. La primera parte es la oración de Daniel. Y luego en los versículos 21 al 23 se revela el regreso de Gabriel para continuar explicando la visión de Daniel. Ahora recuerda que el tema eran los 2300 días. Por eso Gabriel continúa con el tema diciendo que esa profecía de 2300 días se partirá en 2 segmentos. Los primeros 490 años para que los judíos cumplan con la obra que Dios les dio, o ser rechazados como su pueblo. Y los restantes 1810 años eran el tiempo que restaría hasta un evento futuro llamado el juicio o la purificación del santuario. Y aquí tenemos algo muy emocionante e importante. La clave maestra para develar esta profecía se encuentra en Daniel 9:25. La fecha del comienzo del período de los 490 años destinado para los judíos se da con detalles muy gráficos. Daniel 9:25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas,
y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pues recuerda que los judíos estaban en cautividad en la lejana Babilonia cuando se le dio esta profecía a Daniel. La ciudad de Jerusalén yacía totalmente en ruinas. El ángel le dijo a Daniel que la profecía comenzaría cuando se promulgara oficialmente el decreto final que le permitiera a los judíos salir de la cautividad y regresar para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y amigos, el decreto fue promulgado por Artajerjes en el otoño del 457 a.C. La sorprendente profecía de Daniel predice la emocionante historia. Nos da fechas exactas con asombrosa exactitud, yo diría exactitud cronométrica. Por ejemplo, el bautismo de Jesús, su muerte en la cruz y también el rechazo del evangelio por la nación judía, al igual que la proclamación del evangelio al mundo gentil. Y la profecía declara que desde el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías habría 69 semanas proféticas. 69 semanas proféticas equivalen a 483 años literales. Y ahora aparece aquí un término, el término Mesías, que quiere decir ungido. El nombre Cristo es griego y también significa ungido. Jesús fue ungido en el momento de su bautismo, dice la Escritura. También Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio en el otoño del 27 después de Cristo. Su ministerio duró exactamente 3 años y medio hasta su crucifixión en la primavera del 31 después de Cristo. Dice San Lucas 3, 1 y 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y el 15 año del reinado de Tiberio fue el 27 después de Cristo. Jesús fue ungido el 27 después de Cristo y comenzó su ministerio en esa fecha, exactamente como la profecía lo decía. La Biblia dice que Jesús predicaba: el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué quería decir? No hay duda de que se refería al mismo periodo de la profecía de Daniel acerca del Mesías. La profecía de las 69 semanas que habían sido dadas 500 años antes del Mesías, ahora señalaba la fecha exacta del bautismo de Cristo. ¿Sabes que esta predicción sorprendente ha convencido a muchos judíos dubitativos de que Jesucristo es el Mesías? Y recuerda que esta maravillosa profecía decía que 70 semanas o 490 años literales habían sido otorgados a los judíos y que los primeros 483 de los 490 llegaban hasta el ungimiento de Jesús o su bautismo. Entonces la profecía dice en Daniel 9:26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por lo tanto, en algún momento después de su bautismo en el 27 después de Cristo, Jesús sería cortado o crucificado. Y el siguiente versículo se enfoca en la fecha exacta en la que Jesús sería crucificado en el Calvario, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el medio, o en la mitad de esta 70ª semana profética otorgada a la nación judía, los sacrificios serían interrumpidos. Es sorprendente que en este preciso tiempo, durante la fiesta de la Pascua, en la primavera del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. Amigo y amiga, la profecía bíblica es totalmente confiable, porque en el día de la Pascua del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. El sistema de sacrificio judío dejó de existir. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. El sistema de sacrificios apuntaba al futuro, pero nosotros hoy miramos hacia atrás, a la cruz. Entonces, en el 34 después de Cristo, justo 3 años y medio después de la cruz, tal como lo había predicho la profecía,
los judíos sellaron finalmente su rechazo con el apedreamiento de Esteban. Entonces, ahora sí, el evangelio fue llevado a los gentiles. Y en Hechos capítulo 7 se nos dice que el sumo sacerdote judío, actuando en nombre de la nación judía, sentenció la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban afirmó que Cristo era el verdadero Mesías. Por lo tanto, los 70 años otorgados a la nación de Israel llegaron a su fin. Con precisión absoluta, el profeta predijo con 490 años de anticipación el momento exacto del bautismo y la crucifixión de Cristo, además del rechazo del evangelio por parte de los judíos. Por lo tanto, la 70ª semana debe seguir cronológicamente a la semana número 69. Menciono esto, amigo y amiga, porque muchos ubican la 70ª semana en el tiempo del fin del mundo. Se le quita a la iglesia cristiana esta grande profecía mesiánica. Pero sígueme. Ahora le agregamos 1810 años al 34 después de Cristo y llegamos a ¿qué fecha? Al otoño de 1844. Esto significa que desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio. ¡Qué verdad tan solemne para considerar! Dios considera que su juicio es tan importante que describe un ángel volando en medio del cielo y anunciándolo con voz potente. Y aquí está en Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo nombre es evocado y cada caso es examinado. Antes que termine el juicio, caben unas preguntas como estas. ¿Sientes la necesidad de hacer cambios? En tus hábitos, en tu carácter, en tu estilo de vida. No sabemos en qué momento pasaremos al descanso, pero en este instante, que puede ser ahora mismo, nuestro tiempo para hacer modificaciones habrá terminado. Ahora, la buena noticia es que podemos arrepentirnos y Dios nos limpia totalmente. Y gracias al sacrificio de Jesús en nuestro lugar, si lo aceptamos como Salvador personal, Él nos perdona y nos justifica. Lo sabes, la justificación también conlleva una intención de cambio. Una intención de dejarnos transformar por el Espíritu Santo para parecernos más a Jesús, nuestro Redentor. Si hay algo ahora que te está impidiendo mirar a Jesús a los ojos, pídele perdón ahora. No lo dejes para más tarde, porque el tiempo es corto. Romanos 13:11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea que el momento es ahora. Dejémoslo todo en sus manos, para que Él obre en nosotros y muy pronto podamos ir con Él cuando vuelva a buscarnos, cuando vuelvan las nubes de los cielos. Vamos a cantar ahora una hermosa canción titulada En tus manos. Danos tu fe.
Hermosa canción, ¿verdad? Sin duda no hay mejor lugar para nosotros que las manos de Dios. Oremos. Gracias, amado Padre, por revelarnos estas verdades sobre lo que va a acontecer. Eso nos da la confianza de que no solamente nos tienes a nosotros en tus manos, sino que también tú tienes el futuro en tus manos. Vivimos en horas solemnes, cuando cada nombre ha de pasar ante el tribunal celestial y Jesús intercede por cada uno de nosotros. Aceptamos a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, así que acepta nuestra entrega y guárdanos un lugar en tu reino de gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, ya ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haber compartido el programa de hoy y te espero en el próximo programa de Palabras de Vida para poder tratar otro tema igualmente interesante. Y recuerda, el mejor momento para aceptar la salvación que Jesús te ofrece es ahora. Este es el mejor instante para pedir al Espíritu Santo que obre en ti la transformación que te hará más y más semejante a Jesús. Y si lo haces, tu vida aquí no volverá a ser la misma y tu destino final será el que Dios soñó para ti. Vivir juntos para siempre en un mundo de paz, en un mundo de amor y felicidad sin fin. La elección es tuya. Dios te acompañe y te bendiga.